Amigos, buenos días. Buenos días. Como siempre, gracias a Camex por invitarme a dictar el curso Liderazgo y Habilidades Gerenciales. Y gracias a la gente que se ha conectado el día de hoy y los que me vienen siguiendo de la semana pasada. Hoy día entramos al módulo 4 del curso, que está en pantalla. Hoy nos toca ver inteligencia emocional. Eh, Como dije el día de ayer, voy a coger de costumbre dar un pequeño estado de ánimo. Me olvidaba, para los que no me siguen, mi nombre es Ricardo Solórzano Velázquez, economista de profesión con una maestría en ESAM. Vamos a calentar un poco los motores. Voy a dar este mensaje que encuentro y siempre me gusta compartirlo. Lo voy a leer. Tu mente es un imán. Si piensas en oportunidades, atraes oportunidades. Si piensas en problemas, atraes problemas. Cultiva hábitos mentales que te mantengan positivo y optimista. Obtenemos lo que cultivamos y cultivamos lo que pensamos. ¿Por qué lo comparto con ustedes? Porque hoy día vamos a ver lo que es inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con las emociones. Así que, amigos, el día de hoy, mentalidad en positivo. Hay que cultivar buenos hábitos, buenos pensamientos, cultivamos lo que pensamos. Ok, entramos al tema ya del módulo 4, inteligencia emocional. Este módulo consta de 8 temas, de los cuales la mitad lo vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a ver los tipos de inteligencia, la definición de inteligencia emocional, sus características, su importancia y cuál es la situación actual referido al tema, la importancia del éxito, la importancia de la inteligencia emocional para el éxito del líder y de la empresa, de acuerdo a lo que venimos conversando, y algunas técnicas que yo quiero compartir con ustedes para controlar las emociones. El objetivo del curso: conocer definiciones y sugerencias para manejar eficientemente las emociones que lleven al líder al éxito manejando equipos de trabajo. Ok, entramos al punto número 1, un punto un poco teórico, pero quiero compartirlo rápidamente. Tipos de inteligencia. Ojo. La cognitiva, que es la que mayormente nosotros conocemos y es fácil de evaluar, es la que se mide con el famoso test de coeficiente intelectual. Todos en su mayoría, hemos sido en nuestra vida, y creo que por varias veces evaluados, esta inteligencia. Es la que más se conoce y que se dice la inteligencia. Ese hombre es inteligente, esa persona es inteligente, y eso lo evaluamos con el coeficiente de intelectual. Es el que más se conoce. Y la otra tipo de inteligencia es la emocional, que es la que vamos a tocar el día de hoy, que es la relacionada con los sentimientos y el grado de control de las emociones. Y yo quiero, antes de entrar a lo que es la importancia de cada una, especialmente la emocional, leer lo que he puesto ahí como un mensaje, que lo he puesto en color rojo. Muchas personas, muchos ejecutivos, muchas personas, muchos líderes con alto coeficiente intelectual fracasan por no tener un adecuado control de su inteligencia emocional. Y eso, si uno lo puede encontrar en internet o algo, yo se lo digo, que eso lo he visto en la práctica. Y yo sí comparto este concepto. Lo comparto porque lo he visto y ustedes también creo que es una corriente que la van a escuchar no solamente en mi persona, sino en muchas personas, en muchos comunicadores. Lo repito, por no tener un adecuado control de su inteligencia emocional. Entonces, bajo ese tema, nosotros vamos a definir la inteligencia emocional. Antes de entrar a la definición, ustedes, quiero compartir esa diapositiva. Como pueden ver, es un mismo ejecutivo, es una misma persona que está discutiendo paradójicamente consigo mismo, en el cual la primera persona se nota pues en su cara de que está enojada y que no está controlando sus emociones y por lo tanto está teniendo una actitud un poco agresiva y, como se dice, actuando con el hígado, entre comillas. La misma persona con un control emocional muy sereno, muy bien,
tener una actitud relajada y tomando una actitud y unas decisiones con el cerebro. Eso tiene que ver, eso es la inteligencia emocional. Eso, efectivamente, todos nosotros diariamente, en la semana, en el mes, tenemos emociones de frustración, de enojo, de ira. Y aquí viene el tema, ¿cómo actuamos ante esos momentos de enojo, de ira, de estrés? Especialmente ahora que tenemos una pandemia, una crisis de salud muy fuerte. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con el hígado o con la cabeza? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es ese manejo de las emociones que tiene todo ejecutivo, todo empresario en el día a día. Suena fácil, suena muy fácil, pero le digo personalmente no lo es. Para mí, creo que nosotros ya para los que me están siguiendo de la semana pasada, la importancia del liderazgo centrado en personas. Correcto. La importancia de que cuente con las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Correcto. ¿Qué tan importante es para este líder centrado en personas manejar sus emociones? ¿Y qué tan fácil es? Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo empiezo a jefaturar un equipo de trabajo, no sabía de esto, no me lo habían comunicado, no lo había leído. Y en mi primera etapa de jefe, les cuento una anécdota. Yo tenía muchos muy buenos, en ese tiempo, vendedores, asesores de venta, jefes. Pero me di cuenta que en mis primeros 2 meses de jefe tenía mucho roce personal con cada uno de ellos. Discutíamos todo el día y el ambiente laboral en mi área no era el mejor que yo quería. Entonces, mi reacción inmediata era echarle la culpa a ellos, decirle, Jorge, Arturo, ellos son los que tienen la culpa. Y después me di cuenta, en una autocrítica, de que ellos eran muy buenas personas, muy buenos ejecutivos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era yo. Y no yo por mis habilidades técnicas. No, sino simplemente porque no estaba yo controlando bien mis emociones. Tuve, sí, la habilidad de darme cuenta que ese era el problema. He visto algunos que pasa el tiempo y no se dan cuenta que ese es el problema. Entonces, al darme cuenta que el problema era que no podía yo controlar mis emociones, lo que tenía que hacer para seguir en el mercado, porque si no eso iba a ser con un desempeño abajo y quizás hasta despedido como jefe, controlar mis emociones. Pero le digo la verdad, no es nada fácil. No es nada fácil porque uno ya es una persona adulta de más de 30 años y uno ha reaccionado así 30 años consecutivos y después en 2 meses quieres cambiar y quieres controlar tus emociones, lo que no has hecho en 30 años, no es fácil, pero sí les digo que sí se puede. Con mucha disciplina, con mucha perseverancia se puede y se puede controlar. No se puede cambiar la personalidad de la persona. Uno ya tiene su carácter y su personalidad, ya está cuajado, pero lo que sí puede hacer es, como pongo aquí, las emociones al congelador. Yo siempre doy ese consejo. Cuando una persona tenga emociones de ira, de enojo y de enfado, lo que tiene que hacer es abrir un congelador que tenga ahí, figurativamente hablando, y esa emoción ponerla ahí y seguir. Suena fácil, no lo es. El que tiene esta habilidad de la inteligencia emocional, que es una habilidad blanda, tiene alta capacidad de relacionarse con éxito. O sea, ayer como hemos visto que un líder es importante que maneje conflictos, que tome decisiones, entonces tiene que tener tiene una alta capacidad de relacionarse con éxito porque maneja bien sus emociones. Por más que esté molesto, por más que esté con ira o frustrado, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Y él puede mantener sus relaciones normal, sin ningún problema. Con entusiasmo, con empatía y con perseverancia. Vamos a ver una parte de empatía ahí que lo voy a dejar y de entusiasmo que lo voy a comentar más adelante. Las emociones al congelador es lo que hace este ejecutivo, que también, yo le digo una cosa, bueno, es la misma persona, pero los dos han tenido la misma situación que les ha causado enfado, ira. La diferencia es que él, sus emociones
las congela. Y este señor, sus emociones sí las transmite y las relaciona a la otra persona. El carácter no cambia, solo se regula. Y es básico ser buena persona. ¿Por qué pongo es básico ser buena persona? Porque si una persona controla sus emociones, alguien puede decir, no, el señor X es un hipócrita. O sea, se comporta de una manera con uno, se comporta, entonces, no, es por conveniencia. Puede sonar así, porque si tú ves una persona que... Pero no, si esta persona, si este ejecutivo, este líder es una buena persona, como lo hemos visto, que es básico, tener buenos valores, ético y que vaya de la mano con la cultura empresarial, es muy bueno eso. Controla sus emociones. Está bien. Lo siente. No quiere decir que no sienta enfado, no siento ira, no sienta lo que todos sentimos. Lo único es que lo controla, nada más. Esa es la diferencia con la mayoría. Esa es la definición y características. Vamos a entrar a lo que es la importancia. Aunque ya más o menos son temas que estamos repitiendo, pero la idea de que los que me están siguiendo en ese taller es que no se les quede, sino lo apliquen. Lo escuchan bastante de mí y en el día a día me gustaría que lo apliquen. La importancia para el éxito. Ahí tienen un ejecutivo que tiene pues la mitad del rostro con un bien relajado, empático, y la otra mitad un tono adusto, molesto y con ira. Entonces, ¿qué es lo importante de un líder exitoso? Su capacidad intelectual, su experiencia y su inteligencia emocional. Ayer comentamos algo muy parecido. Entonces, amigos, líderes que me están escuchando, dueños de negocios, emprendedores, consigan ese talento que tenga la capacidad intelectual, es decir, esa inteligencia cognitiva, que ustedes la evalúan en un test de coeficiente intelectual. Es muy fácil. Si ustedes tienen áreas de recursos humanos, eso lo van a hacer en las evaluaciones tradicionales que conocemos. Si a eso le suman experiencia, a ese talento inteligente, y si ese talento inteligente y con experiencia, ustedes le suman la inteligencia emocional que estamos hablando, tienen altas probabilidades de que su empresa sea exitosa. Recuerden eso. ¿Cuál pesa más? Ya le hemos conversado. Creo que la inteligencia emocional tiene una importancia no teórica. Van a encontrar ustedes amplia bibliografía teórica en las redes sociales. Se los comento en la práctica. En la práctica, esto ha pasado de ser un 40, 50 y creo que ahorita un 80% del éxito del líder, del éxito de la empresa. La inteligencia emocional, manejar hábilmente sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Como lo decíamos ayer, una de las funciones diarias constantes del líder es tomar decisiones. Y esa toma de decisiones, atrás de las decisiones que debe tomar el líder, están los objetivos SMART de la empresa. Está la rentabilidad, están esto. En una sola decisión, una empresa puede ganar mucho dinero, hablando en términos monetarios, o puede perder lo que le costó años en conseguir, en una sola decisión. Entonces, un líder con inteligencia emocional tiene una toma de decisiones con buen juicio, con buen juicio. Imagínense un alto ejecutivo que ustedes tengan en su empresa, líder, con todas las habilidades técnicas, un ejecutivo con un currículum espectacular, espectacular. Y usted consigue un contrato potencial, el que le ha costado 5 años en conseguirlo. Por ejemplo, usted que se dedique al negocio de, no sé, contrataciones con entidades privadas y consigue un contrato X de alquiler, vamos a suponer, y tiene una reunión para decidir ese contrato. ¿Y usted a quién va a enviar si usted no puede ir? Porque usted está en otro tema. ¿A quién envía? Su mejor ejecutivo, al más rankeado, al más experimentado y al que conoce bastante del tema que va a tratar. Entonces se sienta ese ejecutivo, Mauricio por decir, que se llama,
Y se sienta Mauricio a tratar con este superintendente de una mina para ganar el contrato. Y el superintendente de mina, pues, este es un ejemplo, vamos a imaginar que es una persona con un carácter muy fuerte, con acciones un poco intransigentes, y se pone pues a discutir el tema de tarifa, el tema de plazos, y es de esos negociadores autoritarios, intransigentes, y hasta uno diría antipático, ¿no? Con el cual a uno personalmente no le gustaría tratar. Y tu alto ejecutivo, tu mejor ejecutivo, como se dice criolladamente, pisa el palito y y no puede controlar su enfado, no puede controlar sus emociones, y al final termina peleándose con el cliente, con el potencial cliente. Y usted puede perder ese contrato que lo puede llevar al éxito comercial en un segundo. En un segundo lo puede perder. Y usted dirá, eso no pasa. Mentira, sí pasa. Y pasa bastante veces. No solamente, ese es un ejemplo, no solamente que pase con negocios de alta trascendencia, pasa en el día a día, en donde los ejecutivos que no pueden tomar decisiones con buen juicio porque no tienen un control de emociones, lamentablemente pierden contratos importantes para la empresa. Entonces, eso es importante. En ese ejemplo, quiere decir que a veces no es suficiente ser muy bueno o conociendo de algo, sino mucho más importante a veces es que ese conocimiento que lo tienes, lo sepas aplicar, y para eso tienes que tomar decisiones con buen juicio. Eficiencia del uso del mejor recurso de una empresa, su gente. Para obtener lo que hemos conversado toda esta semana, por ejemplo, el liderazgo centrado en personas, que va de la mano con un buen clima laboral y todos los beneficios que trae el liderazgo centrado en personas, que lo hemos conversado ampliamente, tú necesitas que tu gente sea bien tratada, sea bien servida, bien atendida. Y eso no quiere decir que no hayan discusiones, que no hayan puntos de vista diferentes, no quiere decir que siempre estén de acuerdo con los jefes o con los líderes en sus opiniones, no. Esa es una democracia, pero una democracia con respeto. Y ese respeto lo tiene que liderar la cabeza de la empresa, desde el dueño, sus líderes y todo. Y para eso, cuando hay conflictos, que siempre lo hay, cuando hay enfados, porque siempre lo hay, siempre va a haber, es inevitable tener un momento que genere algún potencial conflicto. Los líderes tienen que predicar con el ejemplo en el enfado, en controlar sus emociones, controlar cómo tratan a su gente. No pueden ustedes, ¿cuál es la palabra? Apañar o perdonar a un líder que trata mal a su gente, peor en público. Hay muchos que hacen gala de su autoridad, llamando la atención a la gente en público, y eso va mermando el estado de ánimo de su gente. Y de ahí no pidan resultados que ahorita en esta pandemia lo necesitamos bastante. Esta inteligencia emocional incrementa la productividad laboral exponencialmente. Exponencialmente. Si su gente es liderada por una persona que tiene esta habilidad de manejar bien las emociones de una manera positiva, lo he visto, la gente trabaja con mucho más ánimo y es 5 o 10 veces más productiva si tiene un líder que para molesto y para enfadado todo el día, van a trabajar con el mismo desgano que ven a su jefe. Situación actual. Esta lámina quiero que se centren porque es un poco para mí el pulmón del taller del día de hoy. Hemos conversado esta semana de lo que es la importancia en la gestión de talentos desde la captación, la retención y el desarrollo. Lo hemos tocado ampliamente, siempre lo voy a repetir porque digo, todos los talleres que estoy dictando están interrelacionados uno con otro. Todos tienen que ver con los otros. Recuerden, lo que decíamos esta semana, captar el talento, retenerlo y desarrollarlo. Desarrollarlo quiere decir llevar ese talento a la máxima expresión a nivel individual y sobre todo como equipo de trabajo. Y eso hace que tengamos mucha probabilidad de alcanzar el éxito en la compañía en que trabajamos.
¿Cuál es la situación actual? Opinión personal, opinión de experiencias que he visto en el mercado laboral. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto ya lo hemos visto. Necesitamos talentos con habilidades blandas. Creo que ya esa es una declaración, es algo que todos estamos de acuerdo. Necesitamos líderes ejecutivos que controlen bien sus emociones y necesitamos líderes que tengan un manejo de crisis espectacular, especialmente en estas crisis de salud que estamos pasando ahorita. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Y eso es una opinión personal, y entren a internet y van a ver que los últimos estudios también van de la mano con esta crítica constructiva que hay en el talento actualmente. Existe mucho talento de habilidades técnicas. Las habilidades técnicas no son malas, por si acaso lo he dicho, son unas habilidades muy potentes y muy buenas que debe tener todo líder. Es una base, eso debe tenerlo sí o sí. Pero hay que tener una balanza. Y ahí es donde tenemos mayores habilidades técnicas en el mercado, en las empresas. Tenemos muchos ejecutivos, muchos líderes que no controlan sus estados de ánimo. Justo lo que hemos conversado. No lo controlan. Y existe una falta de empatía, que lo vamos a ver más adelante. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Y poca resiliencia, que lo hemos conversado ayer, el concepto teórico, y el final viene a ser tener resultados exitosos en momentos de crisis. Por ejemplo, ahorita, con el coronavirus. Eso es lo que tenemos ahorita. ¿Por qué? Lo leí en un artículo recientemente y lo quiero compartir con ustedes porque me pareció buen artículo y estoy de acuerdo con lo que dice el artículo. El artículo dice que tenemos un problema, una falencia en la contratación del talento. Es lo que hemos conversado esta semana, lo importante que es captar ese talento. Entonces, actualmente tenemos un problema que usamos mucho el método tradicional de captación de talentos. Es decir, que nos vamos por el tema del coeficiente intelectual y las habilidades técnicas. Ayer conversábamos y ayer lo decíamos. A ti te contratan mayormente por tus habilidades técnicas cuando eres joven. ¿Por qué? Te hacen un test de coeficiente intelectual, sale 145, por decir, eres súper inteligente y ten la seguridad que te van a contratar. Y si a eso le sumas en la universidad que estudiaste, estás casi contratado. Entonces, abusamos mucho de ese método tradicional de captación de talentos. Esa es una causa. La captación de talentos debe ser dirigida a habilidades técnicas. No usamos mucho. Seguimos con las entrevistas y la gestión y la captación de talentos con el método tradicional. Entonces, ahí es donde, si tú usas mucho el método tradicional, después no nos quejemos si no tenemos talentos en habilidades blandas. Si desde que estamos captando mucha habilidad técnica, lo podemos conseguir adentro, pero creo que invertiríamos mucho tiempo, mucho dinero también, pero sobre todo tiempo en eso. Entonces, hay que empezar desde la base, como se habla en el deporte de las canteras. Desde cuando uno busca un practicante o en una empresa, lo importante que es. Y ahorita pongo un ejemplo, y díganme que a algunos de los que me están escuchando no les ha pasado. Cuando contratamos practicantes, por decir, la importancia del practicante es que ese trabajador va a estar a veces un año dentro de la empresa y después potencialmente va a trabajar dentro de la compañía. Cuando nosotros lo contratamos, este practicante, muchos líderes de área, muchos ni siquiera se toman el tiempo de entrevistarse con el practicante. No le dan la importancia que se le debe dar a contratar a un practicante, y ese es un gran error, que por favor no lo hagan. Porque ahí, en esa cantera, es que ustedes se tienen que asegurar que están contratando a un potencial líder dentro de su empresa, dentro de su negocio, dentro de su restaurante, dentro de su hotel. Porque ese practicante en un tiempo corto de repente vas a ser un ejecutivo o un líder. Entonces ustedes se tienen que asegurar que ese practicante tenga las habilidades y la inteligencia emocional que ustedes necesitan. Estoy dando un ejemplo.
Entonces, por ahí yo creo que está un problema en la captación en el talento. ¿Ok? Ya hemos identificado un problema, vamos a suponer que están de acuerdo conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sugiero yo? Hay que invertir tiempo en contratar y ascender talentos por su inteligencia emocional. Por su inteligencia emocional. Importante es, lo repito, las habilidades técnicas no negociables, o sea, es algo que deben traer, debe venir el talento con idiomas, si estudió ingeniería mecánica, debe saber los componentes de una máquina, dónde queda el motor, etcétera, etcétera. O sea, eso es no negociable. Pero ustedes tienen que invertir tiempo en contratar esos talentos. Y después, cuando contratan el talento, lo retienen, lo desarrollan, también tienen que invertir tiempo cuando van a tomar una decisión. ¿Se acuerdan que ayer veíamos todo el canal hasta llegar a la toma de decisiones, que era el ascenso, el movimiento lateral y los despidos? Ok, cuando ustedes tomen esa decisión, tienen que invertir tiempo en confirmarse, en asegurarse que esa persona que va a liderar un área de trabajo, que va a liderar personas, tenga las habilidades de inteligencia emocional necesarias para el puesto. ¿Qué hacer? Es mi sugerencia. Ahora, ¿qué sugiero que lo hagan ya en un tema práctico? Tema práctico que suena sencillo como lo voy a tocar, pero no lo es porque he visto a muchos que no lo hacen, entonces no es fácil. Las referencias personales. Tú como jefe, vamos a suponer, eres un jefe del área de finanzas, recursos humanos, tocando por ahí. Finanzas. Entonces, jefe del área de finanzas y tienes que contratar a alguien. Entonces, a veces le delegas a alguien que te seleccione personas y te colocan 5 alternativas para el puesto de un ejecutivo de finanzas en tu área. 5 ejecutivos. Entonces, tú te pones a revisar los currículums y lo tradicional, revisas el currículum, ves, sí, mira, tiene un diplomado en finanzas, habilidades técnicas, conoce, primer puesto de su promoción de la universidad, ha estudiado en esta universidad que es muy prestigiosa en finanzas, ese lo pongo como número 1. Ok, número 1. Número 2, algo que vaya por ahí. Número 3, 4, 5. Y les pones un ranking. Desde ahí le estás dando importancia a la habilidad técnica. Y se los comento porque yo también lo hago. Por eso le digo que es un error natural, pero hay que darse cuenta después a la hora de contratar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Los vuelves a revisar y de ahí los llamas. Los llamas. Entonces, en el momento de la entrevista, empiezas por el número 1, porque ahí le quieres invertir todos tus 5 sentidos al primero. Y el primero te cuenta pues tus habilidades, tú le haces preguntas relacionadas a finanzas y si es posible hasta le haces un pequeño ejercicio ahí, le dices, a ver, ¿me puedes calcular la tasa efectiva anual? Y él te la calcula. A ver, ¿y cuál es la diferencia con la tasa nominal? Te la calcula y te responde muy bien. Y encima le haces otro ejemplo, flujo de caja. Ok, perfecto, te maravilló. El segundo también, el tercero por ahí, pero te quedaste con el primero. Qué bien, conoce de finanzas, lo contrata. Y lo contrata. Dice, ok, le dices a tu asistente, este señor, pasas a recursos humanos, él es el que va a ser contratado. Listo, tú te olvidaste, lo contratas, entra a trabajar y de ahí viene todo el círculo que estamos hablando. Tú lo contrataste por sus habilidades técnicas. Y resulta que como ejecutivo de finanzas, efectivamente, en su primer año, efectivamente, pues es un crack, como se dice en el tema de finanzas. Y de ahí le va tan bien que tú le dices, bueno, él va a ser el nuevo jefe del departamento, pues, de finanzas, porque es el mejor. Así que lo asciendo, no hay otra, lo asciendo. Listo, lo asciendes. Y a los 2 meses te diste cuenta, y no te diste cuenta tú, sino se dieron cuenta tus compañeros, se dio cuenta el área que el señor Jorge no tenía las habilidades de inteligencia emocional, de empatía, de simpatía y todo lo que encierra las habilidades blandas, y le va muy mal como jefe.
le va muy mal. ¿Quién tiene la culpa de que le vaya mal en el desempeño a ese ejecutivo, ese líder? ¿El líder, Jorge? Claro, en parte, pero gran parte del error es del responsable del área de captar talentos, que es el jefe del área de finanzas, siguiendo el ejemplo de ese líder que siguió el tema tradicional de captación. Entonces, puntos básicos que yo sugiero, porque ese error es muy natural, lo cometemos muchos, y yo también lo he cometido. Entonces, de ahí cuando te das cuenta que algo salió mal, ahí uno dice, ¿en qué me equivoqué? Porque el líder tiene que asumir su responsabilidad, no decirle, es muy fácil decir, no, la culpa es del trabajador porque él es malo y se ayuda mal, su carácter es malo, es mal geniado, no, listo, es su culpa de él. Y no miran, y ese es otro error, no mira el líder que el problema es de él, porque se equivocó a la hora de captar el talento. Entonces, cuando el líder hace esto, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Qué voy a hacer mejor para la próxima vez para no equivocarme con los ejecutivos que estoy contratando? ¿Ok? Mi sugerencia, hacer lo mismo con las habilidades técnicas. El test es para mí muy bueno. Lo sugerí la semana anterior, o esta semana creo, que yo sugiero hacer ese test complementario al que hace Recursos Humanos. Recursos Humanos hace sus preguntas y evalúan el coeficiente intelectual. Pero el jefe hace unas pequeñas, si es un jefe de finanzas, unas pequeñas preguntas y se asegura de que la persona que está contratando tenga un conocimiento básico en el área. Se tiene que asegurar, porque los títulos o la universidad que tiene no necesariamente te asegura que es bueno en finanzas, pero le hace un pequeño test. Ok, perfecto. No negociarlo, lo tienes que hacer. Lo complementas con unas referencias personales. Y yo les sugiero aquí algo, y si me están escuchando del área de recursos humanos, no se sientan mal con mi comentario, pero yo sugiero que el jefe del área se asegure de las referencias personales, no que le cuenten a uno. ¿Para qué sirven las referencias personales? Pero no las referencias personales que te coloca el candidato en su currículum, sino las referencias personales que uno pueda tener contactos en esos trabajos que ha tenido el ejecutivo. Y ahí uno no le va a preguntar cosas que uno ya sabe, si sabe de finanzas, eso no le va a preguntar. Las preguntas que uno hace, la referencia es, y esa referencia tiene que ser una persona que su palabra para ti vale. No llamen a cualquier persona. Ya, ok, llamo a alguien que cumple el requisito de ser una referencia. Y ahí uno le pregunta, ¿qué tipo de persona es Jorge? Vamos a suponer que se llama así la persona que uno está contratando. ¿Cómo son su inteligencia emocional? ¿Cómo lo has visto? Porque esa persona lo ha visto, porque ha trabajado con él. ¿Cómo ha reaccionado Jorge cuando ha estado estresado? ¿O cómo ha reaccionado si alguna vez ha liderado algún emprendimiento dentro de la empresa anterior? Si es que ha liderado gente. Si ha liderado gente antes, más fácil todavía. Le preguntas, oye, ¿cómo es el carácter de Jorge? ¿Cómo ha reaccionado? A ver, cuéntame. Y ahí uno preguntando se da con gratas sorpresas y también con ingratas sorpresas. A mí me ha pasado, cuando he hecho esas preguntas, ya hasta he encontrado, una vez le cuento algo, en una empresa en la que trabajé, ya me habían pasado hasta con las referencias personales, con el ok, y me habían dicho, él es el candidato. Pero yo, como me quiero asegurar, porque es mi responsabilidad, no de recursos humanos, sino es mi responsabilidad, porque vas a trabajar en mi área. Alzo el teléfono con una persona que es amigo, conocido mío, y le hago preguntas, como le estoy diciendo, y me sale un problema laboral y personal de este trabajador que había tenido, que iba en contra de la ética y la cultura empresarial de nosotros en ese entonces. No quiero entrar en detalle. Entonces ahí dije, ups, no, por más bueno que sea este señor, yo no lo puedo contratar porque ya, o sea, su honra estaba en tela de juicio. Y eso solamente lo descubrí alzando el teléfono y llamando a la persona indicada. Entonces, amigos, por favor, sugerencias, referencias personales del que van a contratar. ¿Ya? Y ustedes dirán, eso es básico. ¿Saben qué? A veces el tema del éxito va porque
la soberbia hace que la gente obvie lo básico. Y eso, ¿se acuerdan cuando hemos visto el primer gran error de los líderes? Ya es cuando pasa de la competitividad, del orgullo competitivo a la soberbia. Ese exceso de confianza que tiene el líder lo hace cometer esos errores de principiante. Así que no me digan, eso es algo básico, las referencias personales. Muchos ejecutivos yo he visto de que este paso tan básico no lo hacen. Y después contratan a talentos y después se quejan y le echan la culpa a ellos, en lugar de echarse la culpa a sí mismos. Entrevistas dinámicas. Esto es una parte un poquito no tan fácil, porque uno hace entrevistas tradicionales. ¿Cuánto sabes? Generalmente le preguntamos cuánto sabes, qué has hecho, en qué has trabajado, qué sabes hacer, punto. Pero no les hacemos entrevistas dinámicas que consiste en hacerle las preguntas o ponerlos en escenarios al postulante en temas relacionados con inteligencia emocional. Por decir una pregunta, ¿has liderado algún equipo? ¿Has liderado algún grupo de trabajo en algo que te ha hecho sentir muy bien? ¿Has tenido alguna frustración en estos últimos meses? Cuéntame de repente cómo te ha afectado el tema de la pandemia, cómo te ha afectado esto en el tema laboral. Son preguntas a veces sencillas, pero si las sabes hacer, el trabajador te va a contar cosas muy buenas que a ti te puede llevar. No, en una entrevista yo creo que uno no puede llevarse un concepto al 100% de la inteligencia emocional de una persona, pero al menos esta es cuestión de probabilidades. Puedes acertar como puedes equivocarte, pero para eso ya tu experiencia entrevistando gente te va a llevar a que tengas más probabilidad de éxito haciendo las preguntas correspondientes. Entonces, ahora existen muchas técnicas modernas de entrevistas dinámicas. Entonces, amigos, pongan en práctica esto y empiecen haciéndolo. O sea, no esperen a hacer una entrevista dinámica cuando ustedes se consideren expertos. Por favor, todos empiezan practicando. Entonces, la próxima vez me gustaría, para sentirme contento en este taller, que la próxima vez que contraten gente, no se limiten a hacer la entrevista tradicional, no odien las referencias personales que son súper importantes, y traten de hacer una entrevista dinámica. Quiere decir, yendo a escenarios, evalúen las acciones de la gente que está postulando. Traten de ver sus emociones, no a las habilidades técnicas. Háganlo. Y se van a acordar de ese taller cuando lo están haciendo, y si se equivocan, ¿qué importa? No interesa, lo que tienen es que pasen a la acción en esta parte. Seguimiento al talento interno. 1, 2, 3. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes ya contrataron al talento, y a ese ejemplo que dimos del ejecutivo que se le ascendió, hagan el seguimiento a este talento, a esta persona que está trabajando en su empresa por 1 año, 2 años. Y déjenle emprendimientos dinámicos. Esto lo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy día. Háganle encargos a su ejecutivo que quieren ascender. Si ustedes ya tienen determinado que van a ascender a Jorge, pero no ahorita, sino en un par de meses, o probablemente cuando se aperture una plaza, no esperen cuando lo hayan ascendido para darse cuenta que no tiene habilidades para la inteligencia emocional. Están a tiempo de ir haciéndole encargos y van midiendo su frustración, su manejo de crisis, en temas, lo decía ayer, elementales. Por decir, todas las empresas medianas, pequeñas, hacen al año hacen sus actividades de responsabilidad social. Por ejemplo, en Navidad, tienen que recolectar donaciones de los trabajadores, organizar una chocolatada e ir a hacer la donación a un lugar lejos de la ciudad, generalmente con problemas económicos. Entonces forman un comité, y en ese comité que lo lidere la persona que ustedes piensan ascender el próximo año. Pero háganlo a propósito. Le dices, Jorge, tú vas a liderar esta vez la responsabilidad social de la empresa. Desde ahí lo estás evaluando. Primero, desde que le da la responsabilidad. Primero, ¿se acuerdan que ayer veíamos las habilidades blandas, vocación de servicio? Si tú ves que le das un encargo
y él te dice, Ricardo, gracias, yo lo hago, uy, tú dices, bien, vamos por buen camino, vocación de servicio. Si tú lo ves que con el gesto te mira y con los ojos te dice que no, uy, tampoco no seas malo, pues, ya, pero vas diciendo, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No tiene mucha vocación de servicio. Ya estás evaluando las habilidades blandas, la inteligencia emocional. Le encargas la responsabilidad social de la empresa ese año. Y se va, y lo más difícil cuando uno hace este tipo de responsabilidad social es comprometer a todos los 30 trabajadores que tengas, por decir, en Trujillo, acá estamos en Trujillo. Vas a encontrar con gente, él se va a encontrar, Jorge va a encontrar con gente que le da, pues, su aporte, 10 soles, 20 soles, pero también va a encontrar con gente que se queja, con estos pesimistas, y que no le van a querer colaborar, y por último hasta malcriados van a encontrar, que le van a decir, ah, ya, ok, ¿quieres? Toma, y le van a tirar el dinero así. Entonces, ahí tú qué vas a evaluar de Jorge. Ojo, a Jorge lo piensas ascender por sus habilidades técnicas el próximo año. ¿Qué le vas a evaluar en ese tema? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo son sus emociones? Y pongo el ejemplo. Vamos a suponer que un trabajador se pone malcriado con Jorge y no quiere colaborar con la Navidad de los niños de cualquier sitio de acá de Trujillo. No quiere colaborar. Y Jorge, que es tu mejor talento, se frustra, se enfada y le contesta mal, y le habla mal al otro trabajador. ¿Tú te imaginas a Jorge, si tú lo asciendes a jefe de servicio postventa, por decir, si un día trata mal a un cliente, a tu mejor cliente, y tu mejor cliente ese día estuvo de mal humor y llegó a tu taller y se puso un poco intransigente, y Jorge, ante una acción intransigente, tuvo una reacción doblemente exigente? ¿Tú te imaginas eso? Entonces, ¿tú qué estás haciendo con eso? Estás evaluando a tu mejor talento en el control de sus emociones, etcétera, etcétera. Cuando alcanza el logro, cómo celebra, cómo integra con su equipo, cómo se lleva, cómo esas emociones transmite emociones positivas, sus emociones positivas cuando logra recaudar lo que habían quedado y ver la cara de los niños por esa Navidad, esa chocolatada de fin de año, no va a ser muy, muy serio. Si ha conseguido un logro positivo, tiene que ser emotivo, porque eso contagia a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una sugerencia. Tercero, seguimiento al talento interno. Espero haber sido claro con este ejemplo, que lo puedo extender, pero ya por cuestiones de tiempo lo dejo ahí. Entonces, en resumen, ¿qué hacer? Invertir tiempo en contratar y ascender talentos por su inteligencia emocional. ¿Y qué tips o qué tareas puedo dar complementario a lo que tradicionalmente hacemos la mayoría? Referencias personales, la entrevista dinámica y el seguimiento al talento interno. Esta lámina es para mí la pulmonar, el taller del día de hoy. ¿Qué es la situación actual? Importancia para esto ya lo vemos. Controla tus emociones y alcanzas el éxito y tu felicidad laboral. Una persona que controla sus emociones es una persona feliz. Lo he visto. Alcanza el éxito y es feliz. La persona que vive frustrada, que vive enojada, vive hasta enferma y con estrés negativo. Entonces, tengan en cuenta ese tema. Este es el tema 3. Pasamos al 4. Las técnicas de control de emociones. Miren a este ejecutivo. Es una figura, no lo vayan a hacer en sus empresas. Este es un ejecutivo, como hemos visto en los primeros temas, que trabaja bajo presión, que demanda mucho tiempo, tiene estrés, pero sin embargo aplica técnicas de autocontrol de las emociones. Porque, como les dije en un comienzo, una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Y otra cosa es, todos tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento. El tema es cómo reaccionar. Entonces existen técnicas, ustedes lo ven ahí como haciendo un yoga. El yoga, yo no lo practico, no te puedo decir si es bueno o malo, pero he escuchado de amigos que lo practican y que es fabuloso para ellos. El día que lo practiquen, de repente yo les comento qué tal efectos tiene. La inteligencia emocional se tiene
y se perfecciona. Todas las habilidades blandas hay, como lo repito siempre, hay muchos que los tienen en el ADN, ya lo llevan en la sangre, hay otros que no, pero se perfecciona. Yo les comento mi experiencia, yo se los comenté hace un momento. Yo soy una persona de un temperamento y un carácter fuerte, y he sido así, y creo que así voy a ser siempre. Lo que aprendí en el trabajo, en la empresa que me dio el primer reto de liderar gente, fue controlar mis emociones. Y lo primero que hice fue esos famosos que te dicen, esas terapias que te dicen 5 minutos, toma aire, me funcionó. Toma aire, da una vuelta, relájate, distrae tu mente, tu cerebro, porque el que está enfadado es tu cerebro. Y dale a tu cerebro momentos de relajo. Entonces, yo en ese momento, les comento mi experiencia, cuando me siento enfadado, molesto con alguna persona, distraigo mi cerebro. O sea, en ese momento me voy muy educadamente, no sigo hablando con la persona, muy educadamente, y me voy a distraer mi cerebro, porque no quiere decir que uno no se moleste, eso es imposible. O sea, eso no creo, al menos yo no lo he cambiado. Sigo molesto, sigo enfadado. Pero para que no me afecte, porque también si me reprimo ese tema puede hacer mal a mi salud, lo que hago es relajar el cerebro. Me voy a dar una vuelta, me voy a visitar un taller, yo he trabajado en empresas de talleres, me voy a visitar el taller, me voy a tomar un café, o me voy a conversar con otra persona, la persona que es más simpática de la compañía, voy y le busco y le hago conversación, dirá, oye, ¿qué tiene? Es que quiero que relaje mi cerebro. Y más o menos que pasen unos 5 minutos, ya regreso al tema que estaba viendo. No es que lo esquive o evada el momento inoportuno, simplemente que trato de relajar y tomar decisiones con frialdad y no con calentura. Mucho autoconocimiento y mucha automotivación, porque esta inteligencia emocional y estas técnicas no es fácil. Uno se va equivocando y la primera reacción que uno va a tener es responder ese maltrato con otro maltrato. Es lo primero que uno va a hacer. Pero con mucho conocimiento propio y mucha automotivación se puede conseguir. Se puede. Se los digo por experiencia propia. Control del enfado y mucha disciplina en el autocontrol. Mucho el deporte también ayuda al tema. El tema yoga, pero también existen otras disciplinas deportivas que ayudan mucho a tener ese control físico y mental para estas emociones, que es de todos los días. O sea, todos los días ustedes, especialmente los que tienen atención público, que tienen hoteles, restaurantes, siempre van a tratar a interrelacionar con personas enfadadas, molestas. Peor ahora con el tema del virus, con el tema de la pandemia, es peor. Si ustedes se han dado cuenta, las personas están más irascibles que antes, porque están estresadas, han perdido un familiar, han perdido su trabajo. Entonces, lamentablemente están enfadadas y van a tu negocio, a tu empresa, y quieren ser atendidos bien, pero están enfadados, están molestos. Entonces, tú tienes que trabajar, como lo decía ayer, en ese ejecutivo que has contratado o tú que atiendes a ese cliente, en tener una disciplina y un autocontrol, porque lo primero que te va a salir naturalmente es responder con enfado. Entonces no es fácil. Un tip, y es algo que yo lo he aprendido y lo pongo en práctica todos los días, y esta es una mejora continua, no quiere decir que uno no se equivoque. Nunca tomes decisiones si estás enfadado. Nunca lo hagas. No tomes decisiones por más simples que te parezca esa decisión cuando estás enfadado. Especialmente cuando estás tratando con personas. Si estás enfadado, yo les digo, yo tengo la costumbre siempre de que cuando un trabajador me busca, dejo de hacer todo lo que esté haciendo por atender al trabajador, y si el trabajador quiere 1 hora de mi tiempo, se la doy. Es un hábito que tengo y se lo recomiendo. Pero a veces he cometido el error, porque a veces he tenido un mal día y he estado molesto porque un cliente ha sido un poco grosero con uno, estoy dando un ejemplo, y me ha dejado molesto, porque no se puede controlar eso, me ha dejado molesto. Y a veces he atendido a un trabajador que quería entrar. Y creo que es un error, porque tú estás molesto y se te nota en el rostro que estás molesto.
y no le prestas atención y el trabajador, y tú por cumplir el trabajador, entonces has tomado una decisión. Entonces mi consejo es no tomes decisiones cuando estás enfadado. Si es posible, tú a ese trabajador le puedes decir, un momentito, te puedo atender más tarde, y si es posible, te devuelvo la visita y te voy a visitar a tu oficina. Es mejor porque dejas que tu enfado se calme. Y cuando se calme, recién hables con ese trabajador. Peor cuando has discutido con alguien y es tu trabajador, es tu compañero de trabajo, tu compañero de carpeta, y quieres tomar una decisión o hablas enfadado. No, no lo hagas. Nunca tomes decisiones si estás enfadado. Nunca. Esa es la recomendación y con eso quiero terminar el taller de hoy. Mañana vamos a tocar los otros temas: entusiasmo, empatía, relaciones interpersonales y el famoso estrés laboral. Bueno, espero que les haya servido algunos tips, algunas enseñanzas. Quería compartir experiencias, referencias a inteligencia emocional. Mañana que no, disculpen, continuamos el día lunes. El día lunes terminamos el tema de inteligencia emocional. Ok, muchas gracias por su atención. Y es un honor haber compartido el día de hoy la primera parte del módulo de inteligencia emocional. Muchas gracias, nos vemos el lunes.